Las experiencias XR han ido ganando en popularidad y en relevancia en los últimos años porque suponen una transformación sobre cómo las personas se relacionan con el entorno que les rodea y entre ellas. Así que tenemos a una serie de expertos que voy a invitar a que pasen a continuación. Vamos en primer lugar con Mincho Díaz, productor en Emotional Films. Hola. Sí, siéntate en esa. Perfecto. También seguimos con José Fernández, de Resonar. Continuamos con Ana Revilla, presidenta de Demo. Y también, por favor, un aplauso para Aníbal Santalla, director creativo de MediaPro. Ahora sí, nos sentamos. Brevemente, la dinámica de cómo va a ir esta mesa va a ser, pues simplemente vamos a comenzar cada uno a desgranar de los proyectos más interesantes que están realizando en el presente para que todos nos ubiquemos y después se realizará más bien una conversación a partir de preguntas que voy a ir lanzando, pero quiero que sea todo bastante fluido. El público está invitado a participar al final, pero bueno, si alguien siente la imperiosa necesidad de preguntar a mitad porque hay algún elemento que no queda claro, pues que se sienta libre de hacerlo. Vamos a empezar con Mincho. Quería que nos sumergieses un poco en Emotional Films. Cuéntanos sobre este proyecto. Vale. La diapos estoy... Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí a estas horas de la tarde. Nos toca romper el hielo, así que nada. Bueno, a ver, yo vengo a presentar un proyecto que se llama Emotional Films y bueno, pues para que entender un poquito eso, antes me gustaría presentar un poco quiénes somos nosotros, porque es verdad que aquí casi todo el mundo viene de un perfil bastante más tecnológico y nosotros básicamente somos una productora de cine y videojuegos, pero sí que tenemos un perfil bastante tecnológico en nuestro background. Nuestra productora fue fundada ya hace como 15 años. Sus inicios la fundó Carlos Fernández, que es mi socio. Él lleva como 20 años en esto del cine y los videojuegos y hace como 15 años empezó a trabajar y a colaborar con Lorena Ares. Y entre ellos, si me puedes poner la presentación. ¿Sí? Enseguida, ahí está. Vale. Vale. Pues... Pues entre ellos han trabajado en diferentes formatos de proyecto. Entre ellos, pues bueno, han hecho como 20 videojuegos para todo tipo de plataformas. Han trabajado para PlayStation 3, 4, para Wii U, para smartphones. Han trabajado en unas 8 películas de animación, tanto 2D como 3D. Y en 6 cortometrajes, y luego tiene también esa rama de lo que es el lado más tecnológico, donde han diseñado, Carlos sobre todo, unos 15 proyectos de I+D. Siempre, pues eso, tratando un poquitín de ir a lo que está como más en auge, ¿no? En tecnología. Y yo, dentro del estudio, tengo el papel de productor ejecutivo. Yo me uní al estudio como 5 años y yo tengo un background de ser ingeniero y haber estado como 15 años también produciendo cine de imagen real y animación. Y yo he hecho como 5 largos y 7 cortos. Y en los últimos años, pues colaborando también en los proyectos de I+D. Entonces, pues como veis, tenemos un perfil de empresa bastante versátil, que no es algo muy habitual. Normalmente las productoras hacen una cosa y se especializan en eso. Y nosotros es verdad que tenemos como un poco de nos gusta hacer de todo y eso hace que tengamos artistas y técnicos que realmente sean bastante polivalentes, que sepan de todas estas técnicas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque a nosotros lo que nos interesa es contar historias. Al final, lo que hacemos es, pensamos en la historia y vemos cuál es la mejor manera de contarlo. Entonces, si tenemos que utilizar una técnica, utilizamos una, otra u otra. Y lo que tratamos de poner la tecnología siempre al servicio de contar esas historias.
El perfil que tenemos dentro de la productora es también bastante artístico. Lorena, por ejemplo, es licenciada en Bellas Artes. Marcos también es el director de iluminación, también es de Bellas Artes. Carlos suele hacer también la dirección de animación. Y es por eso que tenemos diferentes tipos de proyectos. En este sentido, tenemos un lado bastante más artístico y creativo e innovador, que es el que tratamos de aplicar en los proyectos más sencillos, ¿no? Que son los cortometrajes. Aunque parecen un género menor, nosotros les damos muchísima importancia. ¿Por qué? Porque son en los que podemos experimentar. De estos proyectos, por ejemplo, el de Amanecer en la noche más larga es un corto que estuvo este año nominado a los Goya, ganamos la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y todavía se sigue distribuyendo, lleva ya más de 100 selecciones en festivales. Cafuné es uno que acabamos de terminar y empezará el estreno, lo tenemos ahora en octubre, y a partir de ahí ronda de festivales. O Morty, por ejemplo, es un corto que en su momento es en 3D, los otros dos son en 2D. El de Morty, por ejemplo, estuvo en casi 40 festivales también. Y bueno, esto lo que nos permite es lo que decía, ¿no? Experimentar. Aquí probamos nuevos pipelines, nuevas tecnologías y todo esto lo hacemos en aras a, pues bueno, lo que nos apetece, ¿no? Contar historias, generar emociones en los usuarios y básicamente tratar de ofrecer experiencias narrativas que le interesen a esos usuarios. Luego hacemos otros proyectos, hacemos proyectos de service, hacemos proyectos de producción propia. En los proyectos de service nos solemos meter solamente en algunos proyectos y tienen que ser proyectos que nos motiven mucho. Pues, por ejemplo, aquí he puesto dos de ellos que nos gustan mucho. De Girondel de Kabul es un proyecto en el que participamos y que acabó en las órdenes de los Oscars, ganó en Annecy, estuvo en Cannes. O bueno, los Tiny Toon, pues poco hay que decir, ¿no? Estamos felices de haber podido participar. Y otros proyectos en los que participamos tienen que ser por vínculos emocionales o con la historia o con el equipo que participa. Por ejemplo, el caso de Memorias de un mono en pijama fue un largometraje que dirigía a Carlos y que acabó eso, pues, yendo a los Goya y demás. Y Hannah es un largometraje que ha dirigido Lorena y que el equipo también era fantástico y nos decidimos meter por eso. Y pues, por ejemplo, se estrena ahora en el Festival de Málaga. Y como os comentaba antes, bueno, también tenemos proyectos de producción propia de largometraje. Ahora estamos produciendo un largometraje de animación 3D familiar, más comercial. Estamos en desarrollo de otros proyectos, alguna serie y demás. Y en ese perfil un poco más tecnológico, pues hemos ido desarrollando pues diferentes proyectos. Algunos que son puramente I+D, como por ejemplo Emotional Films, que ahora hablamos un poquito más en detalle. El proyecto Alive, que es un proyecto en el cual nosotros lo que hacemos es crear personajes que básicamente les damos de una personalidad y con los que puedes conversar en tiempo real y ellos responden en base a tus emociones. Esto lo conseguimos precisamente gracias a la tecnología de Emotional Films. Es decir, estamos preparando personajes para que lean las emociones del usuario y le puedan responder de una forma un poco empática, a través del perfil psicológico con el que hemos creado ese personaje. Sí, a veces que da un poquito miedo. Luego también hemos hecho otras cosas. Hicimos una exposición en una exposición de arte contemporáneo en Barcelona. Precisamente era una obra de un artista plástico que utilizaba inteligencia artificial para adaptarla a la audiencia que tenía en ese momento. Entonces, pues a través de inteligencia artificial teníamos una obra que podía ser un cuadro, pero en lugar de un cuadro era mediante tecnología. O, por ejemplo, alguna exposición en realidad aumentada que hemos hecho, combinándolo con tecnología de NFTs. Y ahí, pues, por ejemplo, hicimos del corto de Amanecer en la noche más larga, el de los Goya. Hicimos una exposición en varios festivales, en el Festival de Animayo, estuvimos en Bucarest de la mano del Instituto Cervantes. Hemos hecho así como cositas bastante variadas, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos de los proyectos y voy a pasar a hablaros de Emotional Films, que es el proyecto así un poco más puntero que tenemos ahora mismo. Emotional Films es un proyecto que a nosotros nos gusta esa frase de un espectador, una película. ¿Y por qué? Porque cada espectador va a ver una única película. Si os parece, en lugar de presentarlo yo, le voy a pedir que metan un vídeo donde uno de nuestros avatares con personalidad propia, que es nos gusta llamar un ciberdiscípulo de Carl Sagan, nos va a presentar qué es esta tecnología y en qué consiste. ¿Vale?
Buenas tardes, mi nombre es Carl Ail, un ciberdiscípulo de Carl Sagan y miembro del proyecto Emotional Films. Estoy un poco avergonzado porque mi apariencia gráfica no es tan avanzada como me gustaría. Soy un prototipo y, tal y como sabrán, mejorar los gráficos es un proceso que requiere tiempo, así que espero que me disculpen por ello. Como integrante del proyecto Emotional Films, permítanme compartirles un poco sobre este. Nuestro objetivo es crear una película que cambie en tiempo real en base a las emociones del espectador. Esto permite una experiencia de visualización personalizada, pues el contenido varía en tiempo real de acuerdo a las reacciones emocionales, edad y género del espectador, y otras características contextuales que pueden mejorar la inmersión en la narrativa, como la geolocalización y las redes sociales. Ajusta varios elementos como la historia, diálogos, iluminación, animación de los personajes y mucho más en tiempo real, basándose en criterios establecidos por los encargados de dirección, guión o producción. El resultado es una experiencia de visualización única, hecha a medida para cada espectador, una película única e irrepetible. En mi opinión, el proyecto tiene un enorme potencial. Tiene aplicaciones que van más allá del mundo del cine. Podría usarse en publicidad interactiva, formación, salud mental, estudios de mercado y más campos. En todos estos sectores, el poder adaptar la experiencia en tiempo real según las emociones y características del espectador puede tener un impacto increíble. Es un proyecto transversal. No está limitado a un solo ámbito, sino que puede interactuar e influir en diversos sectores y disciplinas, desde la psicología hasta la inteligencia artificial, pasando por la cinematografía o el aprendizaje personalizado. En Dr. Platypus and Miss Wombat nos encanta buscar estas nuevas sinergias, estas maneras creativas de unir mundos y conceptos que parecen, a primera vista, ajenos entre sí. Me encantaría poder responder a todas vuestras preguntas, pero, desafortunadamente, no pude asistir en persona y tuve que enviarles este vídeo. A partir de ahora, mi compañero Mincho Díaz tomará la palabra. Muchas gracias por su atención. Adelante, Mincho. Bueno, pues este es uno de nuestros personajes. Aquí pues lo que hemos puesto es un vídeo, pero es una tecnología con la que podrías estar hablando horas y horas y horas. De hecho, hemos puesto modelos en los que incluso ponemos a trabajar en conversación, les introduces un tema y hablan entre ellos. O sea, hay cosas de estas que son una auténtica locura. Y como veis, pues bueno, nuestro objetivo es poder generar películas o contenidos que se adapten en tiempo real a las emociones del espectador y a quien sea el espectador de forma personalizada. Este es un proyecto que bueno, ha sido posible gracias a la colaboración de mucha gente. Lo hemos hecho con dos universidades, la Universidad Pública de Navarra, especialmente en una estrechísima y dura colaboración con el Departamento de Inteligencia Artificial y con el Departamento de Neuromarketing. La Universidad Privada de Navarra, ha estado el Clúster Audiovisual de Navarra, la Fundación Aditec, CREENA, que es una asociación para personas con necesidades especiales. Por supuesto, hemos tenido el apoyo del Gobierno de Navarra y luego, pues bueno, pues para toda la parte legal hemos recibido lo que es el asesoramiento por parte de Willow y PricewaterhouseCoopers. Y bueno, hemos tenido la inestimable colaboración de nuestros anfitriones aquí, de Magic Fene, que han sido los responsables de integrar en Unreal parte de los desarrollos de Emotional Films y, por supuesto, también más que agradecísimos del apoyo de Tangram a lo largo de todos estos años pues, con sus equipos y sus licencias. Es un proyecto que en su momento fue valorado por el Gobierno de Navarra como el segundo proyecto mejor valorado de I+D de todo Navarra. Y bueno, esta foto nos hace siempre mucha ilusión ponerla, porque recibimos un premio en el Congreso de Science Caixa, donde el premio nos lo entregó John Cleese, de los Monty Python. Entonces nos hace mucha gracia recordar que hace ya, no sé, como 7 años, cuando todavía nadie sabía lo que era la inteligencia artificial ni se escuchaba, a John Cleese le voló la cabeza la idea de hacer películas de esta forma. Y bueno, es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante más de 4 años. Han sido 1,8 millones de euros de inversión en lo que es el proyecto, más lo que hemos gastado después de terminarlo en el último año. Y para seguir evolucionando, creando más cosas, etcétera, etcétera, y todo eso con la pandemia de por medio, y en el cual hemos involucrado a más de 40 investigadores de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, es de todo tipo. No solamente hemos involucrado a ingenieros por la base técnica, sino que creemos fuertemente en que el tema de la inteligencia artificial se tiene que tratar de una forma muy ética y, por lo tanto, hemos involucrado muchísimas disciplinas de humanidades. Ha habido psicólogos, pedagogos, o sea, todos los ogos que os puedan ocurrir, ahí vienen unos cuantos y puntos suspensivos infinitos, pues todos juntos.
Y bueno, pues hemos diseñado esta tecnología, ¿vale? Podemos adaptar contenidos en tiempo real, ojo, en tiempo real, a las emociones del espectador, lo que hemos definido como las emociones del espectador. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿De qué sirve esto? ¿Le gusta a la gente? ¿No le gusta a la gente? Y bueno, pues en su momento lo que hicimos fue decir, oye, como tenemos que saber si esto funciona o no funciona, lo que hicimos fue decir desde el principio, vamos a realizar estudios a través de la universidad que sean rigurosos y científicos, en los cuales lo que hicimos fue involucrar al departamento de neuromarketing liderado por la doctora Mónica Cortiñas, y lo que hicieron fue una serie de pruebas y test donde evaluaban diferentes grupos de edad diversos, con hombres, mujeres, y analizaban diferentes parámetros. Les ponían una diadema de estas que medían la actividad cerebral y ya no sé ni cuántos otros sensores que les ponían por todo el cuerpo, o sea, para medir muchísimas cosas. Y en base a eso, ¿funciona o no funciona? Pues bueno, pues nos sorprendimos, la verdad. Nosotros teníamos las dudas de, oye, ¿va a funcionar? ¿No? Lleva muchos años, esperemos que sí, crucemos los dedos. Y las conclusiones que sacaron fue que, entre otras cosas, lo más destacado para mí es en el nivel de engagement que funciona cuando tú pruebas un prototipo o un test con Emotional Films frente a uno que no, teniendo el de Emotional Films un 30% más de engagement que el que no. Y otra cosa que destacó enormemente es que el nivel de saturación, o sea, con Emotional Films no existía saturación en los usuarios cuando veían los productos. Entonces, claro, esto imaginaos pues bueno, cómo puede ser de cara a cosas como el entretenimiento, el marketing, fines terapéuticos, pedagógicos, etcétera, etcétera, donde realmente la atención y el interés es tan importante. Entonces, bueno, pues nos quedamos muy contentos y muy satisfechos diciendo, pues parece que llevamos años trabajando en algo que parece que funciona la tecnología y a ver si podemos seguir evolucionando. Y eso es un poco todo. Como veis, nosotros lo que planteamos es la creación casi de un nuevo formato. O sea, nosotros ponemos la inteligencia artificial y los avances tecnológicos siempre al servicio de contar historias, y ponemos al usuario siempre al frente de todo eso, tratando de cuidarlo lo máximo posible para que lo que vea sea lo que más le interese. Así que nada, pues muchísimas gracias. Pues enhorabuena, pasamos a Josep. Hablabas de emocionar, de contar historias, que es algo fundamental porque se ha hablado mucho de innovación y de tecnología, pero a través del sonido también se pueden contar grandes historias y también podemos introducirnos en universos y en mundos nuevos. Así que todo tuyo, Josep. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer teneros aquí para que cerréis los ojos y escuchéis. No lo hagáis, porque si no, no veréis la presentación. De hecho, quienes hayáis venido con unos auriculares que podáis conectar a vuestro dispositivo móvil, os invito a que os los pongáis y en algún momento capturéis, si queréis, el código QR que aparecerá en alguna de las diapositivas para experimentar las sensaciones sonoras de las que os voy a hablar. He querido titular esta presentación dentro de este panel o de esta mesa sobre experiencias, el poder del audio, y quiero hablar de técnicas inmersivas que potencian la imaginación. La imaginación es una herramienta que tenemos los humanos para progresar y para crecer, y es un músculo que tenemos que tonificar de manera constante. Eso es lo que intentamos en Resonar, precisamente. Somos una productora, llevamos ya 7 años trabajando, pero como podéis ver, no tengo 7 años, tengo muchos más. Y bueno, somos un equipo de personas mayores que trabajamos desde hace decenas de años en el mundo del audio y hemos visto progresar y evolucionar del analógico al digital y del digital a lo que tiene que venir, en diferentes líneas, en audioguías, en formatos propios y en producciones de contenido documental, ficción sonora, etcétera, en podcast, que ahora parece que está tan de moda, cuando, bueno, realmente ya tuve oportunidad ayer de comentaros a los viejos del lugar que cuando grababais de la radio en cintas de cassette también estabais haciendo podcast, y también tenemos una línea de formación. Apostamos fundamentalmente en el audio inmersivo, por muchas razones. Lógicamente por la inmersión que produce en el oyente,
porque además nos gusta cuidar las producciones que realizamos hasta el más mínimo detalle, porque nos gusta poner al escuchante, al oyente de estos contenidos, en el centro de la historia y que cuenten sus propias historias, y porque además pensamos que el audio es un complemento perfecto para las producciones audiovisuales para crear experiencias multisensoriales. Y es aquí donde me voy a detener un poco más y donde aquellos que queráis escuchar algún pequeño fragmento, y si no, pues si tenéis ganas, capturar con vuestro móvil una fotografía de ese código QR para escuchar posteriormente en casa. En casa, en el autobús, en el metro. Los que sois de fuera, cuando encontréis la estación de metro de Zaragoza me avisáis. O donde queráis, ¿no? Las muchas cosas positivas que tienen los formatos de audio binaural son que somos capaces de crear y de construir espacios sonoros que pueden ser creíbles. Y aquí me voy a detener rápidamente para explicarlo. Creíble no es real, es que tú crees que existe, a través exclusivamente del audio. Todos hemos visto películas en las que ocurren cosas y las vemos y nos las creemos y sabemos que eso no existe. En el audio no es tan fácil, pero es al mismo tiempo mucho más sencillo construir esos espacios sonoros que nos permiten que la imaginación del oyente complemente y actúe para acompañarnos y para ayudarnos a nosotros como productores de audio a que esa historia sea creíble. La escucha binaural, además, es una escucha íntima y personal. Por eso os he dicho lo de los auriculares. Una escucha binaural nunca se puede hacer con altavoces, al menos por el momento. Y, por lo tanto, requiere de esa escucha a través de esos auriculares de forma totalmente personal. Y, además, nos permite descubrir nuevas narrativas. Descubrimos que no solamente la voz transmite, descubrimos que los espacios sonoros transmiten, que las músicas transmiten, que los silencios nos cuentan cosas, y todo eso es gracias a esa percepción, en algunos momentos subliminal, del oyente a través de esos contenidos sonoros inmersivos de los que os estoy hablando. Trabajamos evidentemente siempre con lo sonoro en el centro de todos nuestros proyectos, diseñamos in situ con nuestros clientes y utilizando las herramientas y los especialistas que formamos el equipo de Resonar y un montón de personas más alrededor, tanto en voces como en producción, postproducción, etcétera, que nos permiten crear los productos sonoros tal cual los estamos pensando y están pensándolo nuestros clientes, y además generamos equipos multidisciplinares que están interconectados. Tenemos la suerte, la fortuna de... Iba a decir, bueno, le estoy diciendo fortuna y suerte, pero a lo mejor no lo es. Resonar es muy poco conocido aquí, me refiero no solo a Aragón, a toda España. Sin embargo, cuando vamos a Latinoamérica o a cualquier país europeo, somos más conocidos, pero eso probablemente sea un problema nuestro. Bien, dicho esto, no nos importa el lugar, nos importa la calidad del trabajo. Y apostamos evidentemente por el trabajo, tanto en el lugar como en línea. Lo quería poner en inglés porque queda como más chulo, ¿no? Ahora con esto de las lenguas. Entonces, on-site y online queda como mucho más elegante. Bien, digo ahora, valor del sonido binaural. Lo que hacemos con estas grabaciones binaurales y con su posterior postproducción es generar unos contenidos que son capaces de poner al oyente en el centro del espacio, en el centro de la acción que se está produciendo. A diferencia del estéreo, no me voy a enrollar al respecto, la percepción binaural se asemeja al máximo a la escucha natural del oído humano. Y esa es la gran ventaja, porque rompe la barrera del estéreo y porque además somos capaces de discernir por dónde nos vienen los sonidos y dónde están. Nada más que simular lo que realmente escuchamos las personas que tenemos el sentido auditivo correctamente situado en nuestra cabeza. Utilizamos evidentemente herramientas de última generación. Habéis tenido oportunidad algunos de comprobar cómo funcionan algunas de estas grabadoras. Tenemos arriba, hemos hecho unas sesiones y aquellas personas que nos habéis preguntado, pues os hemos mostrado pues, o bien la Zoom H3 VR o la 3Dio
que es un dispositivo que también nos permite grabar con estas calidades, tanto binaurales como ambisónicas. Y nombro por primera vez ambisónicas para indicar que nosotros también somos capaces de adaptarnos a producciones audiovisuales en las que el sonido queramos que sea parte casi fundamental de la historia que contamos. Tenemos excelentes compañeros de viaje en este tránsito por la producción sonora y he puesto aquí pues una pequeña lista de algunos de nuestros compañeros que afortunadamente pues, nos apoyan y comparten su talento y su trabajo con nosotros. No los nombro, los tenéis ahí desde Polonia hasta Portugal, Argentina, Perú, Reino Unido, etc. Bien, aquí viene el primer código QR. Aquí tenéis la posibilidad de escuchar postales sonoras. Es un producto de producción propia en el cual mostramos a través de contenidos binaurales espacios en los que hemos estado. Igual que la gente hace una foto y dice, mira, he estado, en este caso, bueno, aquí no, la anterior, por ejemplo, esta es de hace 10 días, la Catedral de Timisoara, no sé si la conocéis, es una ciudad muy bonita, en la que tuve oportunidad de impartir un taller para el Arts Council y el Consejo de Europa sobre precisamente producción binaural para ficción sonora. Bueno, pues esa postal está ahora en producción, que estará probablemente este fin de semana. Bueno, pues en Postales Sonoras, que es un producto que hemos estrenado hace unas semanas, subimos audios en los que escuchas de manera binaural un lugar, una pequeña descripción y tú ya disfrutas del espacio. Otra es la producción de cuentos cortos. En este caso es un cuento, La Luciérnaga, un cuento tradicional maya, locutado por un famoso locutor mexicano del que tengo que disculparme porque no recuerdo su nombre, y que nos permite, a través de piezas cortas producidas en formato binaural, introducir al oyente de una manera diferente y especial en las historias que escuchamos. En tercer lugar, os voy a poner un ejemplo, es uno de nuestros últimos trabajos hechos aquí. Está siendo, porque hace unos pocos meses, nos encargaron la ampliación para la versión en italiano de la audioguía vinculada a la aplicación móvil que tiene desde octubre del año pasado el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para su visita presencial y virtual. La hicimos en formato binaural y complementa la visita que puedes hacer in situ o previa a llegar al edificio. Y ocurren cosas muy curiosas que quienes habéis tenido oportunidad de comprobarlo con nuestros equipos allí fuera, es que tú puedes estar escuchando el lugar en el que estás, pero en otro momento. El espacio sigue siendo el mismo, la fuente del Patio de Naranjos sigue siendo la misma, pero quizá ese señor que pasaba por detrás y que tú estás escuchando, piensas que está pasando por detrás, pero no lo es. Pasó en aquel momento, pero la sensación sonora que tú recibes es tan inmersiva que podría ocurrir que pienses que realmente está ahí. Y ese es uno de los grandes valores que puede aportar a la narrativa en la producción de contenidos sonoros en formato binaural. Por último, este ejemplo que os pongo es una audioserie, una ficción sonora que realizamos aquí en Zaragoza gracias a la participación del Laboratorio de Sonido de Etopía, Centro de Arte y Tecnología, que quienes estáis en Zaragoza lo conozcáis y quienes sois de fuera y habéis venido en tren o en un autobús lo habréis visto al otro lado de la estación. Fue una serie que que realizamos gracias a una beca César en el año 2018. Fue la primera audioserie en España producida en formato 5.1 y que una vez realizada, mejor dicho, mientras la estábamos realizando, nos planteamos la siguiente disyuntiva. Si se hace en 5.1, si se produce en 5.1, solo se podrá escuchar en ese formato. Las radios en España no transmiten en 5.1. Hay que tener unos equipos de estas características para poderlo
escuchar adecuadamente, de manera que el público se reducía a la mínima expresión. Entonces lo que hicimos fue hacer una postproducción y una remasterización a formato binaural, que es la que está disponible en este momento en ese código QR y en nuestra página web. Eso que acabáis de escuchar, cada uno lo habréis escuchado en vuestro punto de escucha. Eso es el binaural. Si estuviéramos en una distopía y esto fuera otro planeta y solo escucháramos en estéreo, todos lo hubierais escuchado, nosotros a nuestra derecha y vosotros a vuestra izquierda. Sin embargo, la escucha binaural permite que esa parte de ella la haya escuchado aquí, Aurora la haya escuchado justo debajo de ella y yo a mi derecha y me haya asustado. Eso es el binaural. Cuando me invitaron a esta mesa, y agradezco a la organización del clúster y a todo el equipo de personas que está alrededor, la participación en esta mesa, me dijeron, bueno, habla del futuro. El futuro, pues, empezó en el momento en el que empezamos a hablar de futuro. Ya estamos hablando del pasado. Es decir, queda muchísimo por recorrer y lo estamos recorriendo día a día, minuto a minuto. Aterrizando esta pregunta en el mundo del audio, yo lo cerraría diciendo que la visión del futuro del audio desde Resonar pensamos en la importancia de la escucha atenta, de las posibilidades que el formato binaural y los formatos inmersivos, ahora ya el siguiente paso del binaural estaría en la producción Atmos, a través de Dolby Atmos para audio, no para vídeo o para producciones audiovisuales, de la integración del audio inmersivo en producciones que puedan estar vinculadas a otras formas de consumo, audioguías, etcétera, espacios naturales, paseos urbanos, etcétera. Y sobre todo, que conecten las voces y el alma de las personas con el contenido que creamos audiovisual, en nuestro caso, en el caso de Resonar Producciones, en el ámbito de lo sonoro. Os invito a que visitéis nuestra página web. Estamos siempre con los oídos muy abiertos y esperando que disfrutéis del sentido del oído aquellos que tenemos la fortuna de tenerlo más o menos en buenas condiciones. Muchas gracias. Continuamos con Ana, ya hemos tenido el placer de escucharte en anteriores ponencias, pero vamos a continuar indagando contigo sobre esas posibilidades de expandir, de aumentar los espacios expositivos de los museos. Todo tuyo. Vale. Pues yo os voy a contar, sobre todo, represento dos empresas, de Mother Cultural Productions y Ex Reality Studios. Me voy a centrar ahora mismo más en The Mother, porque las experiencias inmersivas, sobre todo on-site, las desarrollamos con demo. Y voy a ir rápida, que si no nos conozco. Vale, en The Mother, sobre todo, somos una empresa que damos servicio a museos, instituciones culturales, también damos servicio a plataformas, a la NASA, a la ESA, al Ayuntamiento de Miami, hemos trabajado con el Gobierno de Aragón, con el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que el abanico de clientes es muy grande, por lo tanto, el abanico de experiencias que hemos desarrollado también lo es. Ya está.
Pues aquí lo que se ha mostrado son algunos de los proyectos más impactantes que hemos desarrollado en The Mother. Bueno, lo que buscamos sobre todo es interactividad, impacto, interés para todos los públicos, sobre todo menores y mayores. Son requisitos que nos han pedido sobre todo las instituciones culturales para las que hemos trabajado, la atracción de nuevos públicos y precisamente la inmersividad y la interactividad lo consigue con creces. Rigor histórico, artístico y didáctico. Esto nos ha llevado a proyectos como este del Museo Thyssen, que habéis visto algunas de las imágenes, que fue bastante impactante en su día. Es un proyecto que desarrollamos en el 2015 y que se estrenó en el 2017. Estamos hablando de hace ya bastante y aún así sigue siendo uno de los proyectos pioneros a nivel internacional. De hecho, yo el 18 de noviembre me voy a Ámsterdam, a CWI, a explicar con Museo Thyssen-Bornemisza el impacto y el desarrollo de este proyecto. Pusimos 3 cúpulas con carácter completamente inmersivo y nos metíamos dentro de 3 cuadros, pero físicamente, es decir, el desarrollo de la experiencia, que era con gafas de realidad virtual y fueron las Vive, que entonces eran las únicas que lo permitían por los sensores de posicionamiento. Lo que nos permitía era que el usuario, al moverse dentro de la cúpula, pudiera tener desde sensaciones olfativas, auditivas y visuales, porque tenía las gafas puestas, obviamente. Y se seleccionaron 3 cuadros, que fueron un Van Gogh, un Mondrian y un bodegón holandés del siglo XVIII. Habéis visto alguna de las imágenes en la RIL. El impacto fue brutal. De hecho, ha sido referencia en muchos sitios por el carácter tan inmersivo que tenía. Tú te metías dentro del cuadro de Van Gogh físicamente, soplaba el aire, notabas cómo se movían las hojas, había extendedores de olor. Y bueno, lo que hacíamos no era sustituir obviamente las obras, ya lo explicaba también el propio museo, sino luego invitar, después de la experiencia inmersiva en las cúpulas, a visitar la obra real in situ dentro del museo. Esta experiencia estuvo viajando durante más de 2 años a nivel internacional. Hemos estado en España en varios sitios que el Thyssen tenía convenio e internacionalmente también. Otro de los proyectos que más éxito también ha tenido por parte nuestra es el desarrollo del viaje transoceánico de la Pan Am con el Ayuntamiento de Miami. El Ayuntamiento de Miami está ubicado en la antigua sede de los hangares donde los hidroaviones salían para Cuba desde Miami. Y es un sitio en el que no se puede entrar. Hago este símil porque sí que es verdad que esto pasa mucho en patrimonio, la utilización de experiencias inmersivas en lugares donde no se habilita la entrada al público. Véase, por ejemplo, en España las cuevas de Altamira o, en este caso, un estamento gubernamental que mantiene todavía la estructura pues, del hangar y del propio aeropuerto de La Pan Am. Entonces recreamos todos los elementos que ellos nos mandaron y la experiencia era obviamente dentro del hall del ayuntamiento. La gente podía entrar hasta allí, ponerse las gafas, pero no pasar, digamos, por protocolos de seguridad al resto del edificio. Y se veía ir un avión y se oía el avión porque además cuando el espectador giraba hacia la ventana donde se ve el mar ya de Florida, se veía el hidroavión en inmersividad. Otro de los proyectos que también ha tenido más éxito por el impacto social que obtuvo es Carabanchel Creativa. Esto lo desarrollamos en Madrid y fue un proyecto comunitario. Se pidieron a varias comunidades portadoras de Madrid, desde arquitectos a urbanistas hasta los propios vecinos de Carabanchel, ideas innovadoras para renovar y actualizar y agilizar, digamos, la dinámica de su barrio. Un barrio pues, que ha tenido problemas tanto migratorios como de gentrificación, bueno, que estaba sufriendo en ese momento bastante a nivel social y urbano. Y desarrollamos nosotros las experiencias ganadoras. En este caso, la que os he elegido para que visualizarais es Costa Banchel, que en este solar pues, propusieron hacer como si fuera una playa y en vez de poner los chiringuitos del rastro como de rastro, pues en chiringuitos como de playa, con plazas interiores para los críos. Otro proyecto también que ha sido bastante impactante por su hiperrealismo es este que hemos desarrollado para un museo en Tarragona,
porque nos hemos tenido que levantar en Unreal y con un carácter pues eso, muy hiperreal el edificio original, que ya no está, y hacer que el espectador se sienta dentro del edificio. Y lo mismo, como era una antigua cooperativa de vinos, pues hemos buscado tanto el impacto inmersivo de sonido y de olor, no solamente visual. Y el otro que me gustaría ya contaros, simplemente antes de pasarle la palabra al cuarto ponente, es este proyecto europeo, un proyecto europeo bastante importante porque estábamos 8 universidades y una empresa, que éramos nosotros, y tenía una dotación de 5 millones de euros, y lo que hicimos fue desarrollar con inteligencia artificial y con tecnologías bastante potentes que la realidad virtual no fuera solamente única, o sea, que no te pusieras tú las gafas y tú vivieras la experiencia contigo mismo, que es lo que pasa muchas veces con las experiencias de realidad virtual, que sí que existen avatares para poderlo compartir con otras personas, sino en nuestro caso era compartirlo con las propias personas escaneadas en tiempo real, transportadas a tu espacio virtual, con el vestuario que llevas, con todo en tiempo real, y que lo pudieras compartir. Se testeó de varias maneras. Tuvimos grupos de trabajo con empresas privadas, desde banca privada hasta aerolíneas, por no citar el que es evidente y que sobre todo desarrollamos, que fue el de salud. Estuvimos en quirófano en tiempo real con pacientes y con médicos, o el cultural, que obviamente nosotros, por ser partners, pues también ese caso de uso lo pedimos nosotros, y lo que hicimos fue eso, que las personas, y además nos tocó también en pandemia, ese proyecto de investigación, que las personas pudieran estar visitando la sala de un museo que ya estaba escaneada previamente, pero que el escaneo de ellas en ese momento era en tiempo real y transportadas o teletransportadas a la sala del museo o al quirófano, o en el caso de la banca privada nos lo pidieron sobre todo por el tema de la pandemia, la necesidad del contacto con el usuario, porque se había perdido desconfianza en los mercados bursátiles con todo el cambio que había habido y con todo el problema que había habido. Y la verdad es que los resultados pues, fueron bastante impactantes. Teníamos tres laboratorios unidos en España, en Holanda y en Grecia. Los socios que hemos tenido en este proyecto eran bastante potentes. Pues, por ejemplo, los griegos, ellos tenían un sistema para que las gafas de realidad virtual desaparecieran también en tiempo real. Habían desarrollado varios sistemas y un software determinado con inteligencia artificial para que reconociera con pocos movimientos los movimientos de los ojos de las personas que llevaban las gafas, de tal manera que el primer impacto, que es que cuando tú te ves con alguien, claro, obviamente si te están escaneando en tiempo real, te escanean con las gafas y no ves los ojos, que es lo más importante para visualizar con el contacto, ¿no? y para hablar con la otra persona. Y la verdad es que ha sido un proyecto europeo con bastante éxito y con bastantes aplicaciones en el mercado. Lo llevamos al Festival de Venecia, que es uno de los festivales que permite dar pie al desarrollo y a la comercialización de las experiencias inmersivas. Y lo que hicimos fue recrear en 2 habitaciones y en una con un croma, pues el que vieran los espectadores cómo podían meterse dentro de ese espacio virtual en tiempo real. Hologramas que también desarrollamos, que también imitan según lo que se acompañe, que normalmente se acompaña con sonido, ayuda bastante también a la inmersividad en exposiciones. Esta experiencia que se desarrolló en el Museo Pablo Serrano con el Museo del Prado, que fueron de las pinturas negras de Goya, con motivo del aniversario del nacimiento de Goya. Y en este caso la experiencia inmersiva fue 360, es decir, en vez de con gafas, rodeado todo de pantallas, y el espectador podía andar, podía moverse en una sala que estaba perfectísimamente controlada a nivel de acústica y a nivel de visualización. Otros ejemplos. Y ya está, ya no me enrollo más para darte paso a ti. Pasamos ya... Gracias. ¿Esto se oye? Sí, se oye, perfecto. Se oye bien. Mira, cuando me dice Santiago,
10 minutos. Digo, bueno, yo me muero con 10 minutos porque ¿cómo resumen, no? Y me acuerdo de una cosa, a mí me gusta un pensador que se llama Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que es un poco polémico, hay gente que sí, que no, tal. Pero bueno, creo que es una persona que ha aportado al mundo de la cultura, sobre todo en cine, y un día pues dije, me voy a apuntar a unas sesiones que hace él que se llaman Cabaret Místico en Madrid, y me voy de público. Y lo primero que hace es que coge a todo el público, que no lo vamos a hacer ahora, pero lo cuento de anécdota, nos pone en pie y dice, ¿puedes encontrar una persona que no haya entrado contigo, que no la conozcas de nada, y le tienes que contar tu vida y tienes 1 minuto? Resume tu vida en 1 minuto. Entonces, el símil que él ponía era Miguel Ángel, que el artista italiano cogía el mármol de Carrara y en vez de hacerlo transportar hasta su taller de manera conveniente y protegiendo la totalidad de esa pieza, lo hacía lanzar rodando por una colina y decía que la naturaleza ya se iba a encargar de que lo que quedara en el suelo fuera el objeto a esculpir. Es decir, que la naturaleza, de manera aleatoria, iba a encontrar la esencia. Entonces, bueno, a mí cuando todos estos ejercicios de cómo resume y me acuerdo yo de ese ejercicio que digo yo, cuando te ves en esta, yo como digo mi vida en... Bueno, total. Vamos a ver. Esto es para decir que hola, que muchas gracias a Clada, que me ha encantado. Me recuerda esto a lo de mundos digitales. Pero que, ¿verdad? Mundos digitales, que es que luego hay como el submundo, las cenas, el no sé qué. En fin, que son iniciativas muy chulas y yo creo que hay que ayudar, ¿no? A que estén. Y bueno, ¿qué más quería decir? A ver, yo trabajo en una empresa que se llama MediaPro, que es bastante conocida, por no decir muy conocida, muy grande, muy difícil de resumir, pero digo lo que yo hago dirección creativa en proyectos que tienen un core tecnológico. Esto lo enmarcamos dentro de una unidad ahora que se llama Virtual Production y que además de lo que todos conocemos por lo que es un Virtual Production, en el sentido de o por pantalla verde o por LED, poner fondo y hacer que eso esté traqueado con una cámara, bla, 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 que ya lo sabemos todo y que hay una muestra fuera. Además, también cogemos la tangente de lo que semánticamente quiere decir Virtual Production y bajo esa premisa pues vamos haciendo otras cosas. Esas otras cosas, que son un poco mi especialidad, la verdad, están enmarcadas dentro de pues, la innovación creativa y la tecnología avant-garde. Perfecto. Estas son palabras que estamos todo el día diciéndolas, pero ¿qué son? Pues ahora vamos a otra, que es otro clásico, que es un I+D. Lo mismo, ¿no? Mira, yo me planteo un montón de veces un tema que me impactó, que es que estudiando cosas de historia, mi background es arte, leí una serie de reflexiones sobre gente que poetizaba al borde del mar porque no se sabía lo que había al otro lado. Es decir, en Europa no se conocía América, en América no se conocía Europa, es decir, no nos conocíamos todo el mundo, ¿no? Y desde todos esos distintos puntos de vista se emitían una serie de statements que eran increíbles, porque claro, era como entre el miedo, la fascinación, la invención, porque al no conocer, un poco digo, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial y no tenemos muchas veces idea de cómo esto va a evolucionar, vamos conociendo cada vez más, pero son predicciones que tampoco aquí veo que nadie se haya atrevido a marcar directamente, ¿no? Pues veo esto, ¿no? Que es como, ok, a lo mejor hay que coger una barca y ir a ver qué pasa, ¿no? Y ya iremos entendiendo. Bueno, anyways, quiero decir que me parece muy apasionante, ¿no? La época que vivimos y yo intento, en la medida de lo posible, y apoyarme en las personas que están en la casa, que tienen una formación muchas veces más de ingeniería o que vienen con ejes más técnicos y entender con ellos, reflexionar y pimponear y decir, oye, pero esto se puede hacer y cómo podemos hacerlo y en qué medida vamos a cambiarlo y tal. Entonces, este es un poco el tema en el que me muevo. Vale, ok. Bueno, pues tenemos un ecosistema y hablo de la parte de Virtual Production, ¿vale? Este ecosistema es efectivamente la Virtual Production, pero también un poco pues lo que hacemos aquí, que son experiencias inmersivas, creo que estamos en esta mesa unos cuantos, CGI hiperrealista, formatos alternativos, véase el trampantojo, que ahora le llaman Naked Eye, que también le llaman 3D Billboard Anamorphic, y bla, bla, bla. O sea,
algo que lleva muchísimos años, pero que en pantalla digital todavía pues, no se había hecho hasta hace poco, y todo esto supone bueno, nuevas formas, ¿no? Había una artista que se llama Pipilotti Rist, que fue muy conocida en su tiempo, sigue haciendo cosas, pero tuvo como su momento hype, y fue de las primeras personas que imprimió una imagen en la MTV y planteaba que tú te tumbabas en el suelo y las pantallas estaban encima. Es decir, y las ideas disruptivas siempre han estado, y yo creo que la tecnología y la creatividad pues tienen que dialogar, ¿no? Porque una abre paso a la otra abre paso a una. Yo creo que ese diálogo es muy interesante. Lo que puede tener en común todo este menú que he pasado antes, yo creo que es el real time, que es algo que también estamos mencionando habitualmente aquí y que probablemente sea el hilo conductor de muchas de estas categorías, por lo menos en nuestro caso ahora, y ya sea por Unity o por Unreal, pues estamos mucho trabajando en esto, en el near time y en el real time. Y aquí tengo unos compañeros que están ahí enfrente, que están en WT Vision, que es parte también de nuestra casa y que para todo lo que es broadcast hacen un trabajo fantástico. En fin, estamos explorando todo lo que es el tiempo real. Vale, seguimos para adelante. Voy a hablar de dos proyectos y como me han pedido mucha brevedad, pues pongo dos ejemplos. La Casa MediaPro, yo me imagino que se conoce, pero hago el resumen. Es una casa inmensa que hace de todo, que Son 7.000 personas en el mundo, 7.500, 35 países, 54 sedes, 4 continentes, 154 unidades móviles. O sea, una locura, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? También, pues, como en todos lados, por pequeño o por grande portal, pues se te atribuye una serie de etiquetas. Y a mí me gusta mucho desmantelar un poco este tema, ¿no? Entonces, lo que traigo son proyectos que no son tampoco los más grandes, sinceramente, pero son proyectos en donde le hemos puesto bueno, pues, mucha ilusión y hemos también codificado en otro tipo de esquemas, ¿no? Entonces, ahí va el primero, pero para que funcione... bueno, lo voy a presentar. Esto se trata de un pequeño vídeo que hemos hecho para estas Navidades pasadas, que se hizo completamente en Unreal 5.1, pero además en la nube, gracias a nuestros compañeros de Oberon, que son parte del grupo MediaPro, y que nos hicieron este enlace. Es decir, bueno, esto, se trata de una pieza breve hecha totalmente en Unreal y ahora luego comento más cosas. Perdón. Thank you. All right, pues, a ver, este es un vídeo que hicimos para promocionar la unidad de Virtual Production porque es bastante nueva y en la casa pues se podía haber hecho como un elefante, decir, venga, vamos a meter aquí platós y todo, o se podía hacer como un gran estudio de mercado, ir poco a poco y tal, que es lo que se está haciendo, pero a la vez un poco como un elefante también porque vamos a hacer muchas inversiones. Entonces, a nivel de Virtual Production, que creo que interesa mucho en la sala, nosotros tenemos ahora en construcción, en breve en inauguración, el plató
de Virtual Production más grande metropolitano de Europa. Líos así, pero este es el título oficial y se trata de un plató de Virtual Production en Barcelona nuevo, en el que tenemos una parte de LED y una parte de green screen. Y la verdad va a ser muy interesante porque aparte ya tenemos una zona de laboratorio con VR, en fin. Es más que Virtual Production, es una especie de laboratorio, ¿no? Un showroom y laboratorio. Y esto es la parte española con otra serie de inversiones que vienen ahora. En Estados Unidos hemos hecho un acuerdo, que está publicado, por eso lo puedo decir, me han tenido encallado bastante tiempo, pero el acuerdo es con Great Point Studios y la filial que va a salir de este matrimonio se va a llamar Phygital FX y va a ser pues un flagship en Estados Unidos porque hay muchísimos platos que se van a construir con el sello MediaPro también, ¿no? Entonces, bueno, la Virtual Production básicamente es una herramienta que en casa nos ha encantado y a todos en general en el mercado, ¿no? Y de aquí yo vi unas cosas que, esto es una promo que habéis visto, el último esquema de esa promo en realidad es nuestro plató de Barcelona. O sea, lo que hemos hecho es reproducir antes de construirlo, como ya teníamos todos los planos, ese plató. Así que es un viaje y atravesamos, si os dais cuenta, la última pantalla, atravesamos la parte de atrás del Virtual Production, de lo que se llaman los cabinets, y bueno, pues es un metalenguaje, ¿no? Estamos haciendo ese pequeño homenaje. Es un plano secuencia, autorreferencial, y sí que hay una serie de vídeos que, si se pueden poner un poco por encima, aunque sea, lo que tienen de gracia es que te enseñan esos escenarios. El escenario que habéis visto de Nueva York, que es Manhattan, está hecho con el esquema de Manhattan que se hizo para Matrix por parte de Unreal, que es utilizable, digamos, por cualquiera. Lo que pasa es que cualquiera no puede utilizarlo porque es muy grande y es muy difícil de mover. Y aquí lo estábamos haciendo además con un plus, porque nos iba la marcha, y digo, bueno, podemos hacerlo, pero online, todo on the cloud. Entonces, lo que hicimos fue hacer aterrizar, y esta es la parte de idea, ¿no?, de hacer aterrizar esta especie de parapente en Nueva York con un sistema que reproduce unos esquemas funcionales de circulación, tanto de tráfico, de coches, de vehículos, como de personas, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de la cara B de toda esa construcción que se resume en un plano. A lo mejor esta parte de Nueva York es un plano, pero luego tuvimos que hacer todo este sistema. Hay otro del desierto que me parece gracioso porque pusimos, en este de aquí, por ejemplo, estos son camiones Ubivan reales de MediaPro y pusimos los canapés. Es decir, que está todo a un nivel de detalle muy curioso. Y bueno, la verdad que todos estos proyectos que son, honestamente, son proyectos menores, hablamos de una casa gigante, que las facturaciones son enormes, pero también se hacen cocinas, se hacen I+D y hay personitas que estamos allí intentando pues, hacer experimentos determinados, a veces simplemente por ver cuáles son nuestras posibilidades utilizando sinergias de la casa, ¿no? Entonces, bueno, esto que os presento es este perfil de proyecto más de innovación pequeñita, pero que nos ha permitido luego desarrollar planteamientos bastante más grandes. Ahora, es Sorolla. A ver, este es un proyecto de otra naturaleza. Se trata de una exposición inmersiva sobre el pintor Joaquín Sorolla. Resulta que este año... ¿Perdón? No, que te iba para atrás. Ah, perdón. Este año se celebra el centenario de la muerte de Sorolla, el día 10 de agosto, me parece que fue, y se han generado una serie de activaciones muy interesantes por parte del gobierno y se generó como el centenario. Como activación principal se decidió hacer una exposición inmersiva. Entonces, en este proyecto yo he liderado todo lo que es la tecnología, la planificación de salas y la experiencia de realidad virtual. Y vamos a ver aquí, vale, más cositas. Pues ha tenido muchísimo éxito, lo cual nos alegra. No es como la única razón de ser de los proyectos, como el que acabo de enseñar, que es algo comunicación interna y nos encanta y me hace mucha ilu. Pero bueno, cuando también tienen un éxito de público y de asistencia, pues nos parece genial y nos ratifica, ¿no? En este caso, la expo la vamos a cerrar, si alguien está en Madrid, está en el Palacio Real actualmente. La cerramos este fin de semana. La vamos a abrir el día 4 con otros esquemas de obra original en la Fundación Bancaja de Valencia. Y además,
puede que vaya a más sitios, ¿no? Pero bueno, de momento hasta ahí puedo leer. En Madrid hemos tenido en torno a, estamos cerrando cifras, pero creo que la superan, 180.000 visitantes. Esto es, bueno, 1.500 al día, muchísimos días, sold out consecutivo, 50.000 entradas el primer mes, o sea, un exitazo, la verdad, de visitantes. Y la experiencia tiene la curiosidad, porque muchas inmersivas, cada una tiene su planteamiento, su eje, su naturaleza. Yo creo que lo curioso de esta es que hemos mezclado obra original de Sorolla, 24 piezas de obra original de Sorolla, que además han estado comisariadas por Blanca Pons Sorolla Ruiz de la Prada y por Consuelo Luca de Tena, que es decir, dos de las personas más eruditas, que mejor conocen la obra de Sorolla. Y luego tenemos, en lugar de proyección, pantallas LED. Cualquiera que está aquí, que sabe, pues, lo que tenemos ahí fuera del 2.3, todo esto pues, cuesta mucho más y sobre todo si vas a un palacio, ¿no? Ahí hemos montado 200 y pico metros, ahora hay un pequeño tráiler y son pues, pantallas de 4,5 metros de alto. Y claro, sobre todo aquí el eje, más que la dificultad en montaje, yo creo que es que cuando hablé directamente con la familia, nosotros estábamos valorando la obra de Sorolla, porque al fin y al cabo las tecnologías no están para hacer como la tecnofilia del titular, creo yo. En mi opinión, la tecnología es otra herramienta y tiene que ir a favor de ese concepto esencial, esa esencia de la piedra que quieres transmitir. No hay mucho tiempo, es una exposición, la persona entra, tiene 50 minutos, esa ventana de tiempo, hay una serie de mensajes que quieres dar, ¿no? Y si estamos hablando de Sorolla, que es el verdadero protagonista, Sorolla es el pintor de la luz, ¿no? Y además se llama el luminismo valenciano. Pues para representar mejor y para ser fieles a su calidad, una proyección no era lo adecuado, pero era lo fácil. Entonces lo difícil era poner pantallas en un palacio protegido, donde no había ni internet ni aire acondicionado en esas salas, o sea que hemos tenido que revolucionarlo entero. Pero bueno, ha sido un trayecto muy bonito y que verdaderamente cuando lo ves entiendes que era la tecnología que acompañaba mejor esa idea. Que esto me parece también un mensaje, yo que hago al final selecciones tecnológicas, las tengo que hacer siempre con el criterio de qué estoy contando, ¿no? Entonces, por otro lado, la otra parte que hace muy original la Expo de Sorolla es que hay una experiencia de realidad virtual que es multiusuario, free roam, que puedes pasear y que es de flujo continuo y con interactividad, lectura de manos, LIP, todo esto. Entonces, bueno, pues es una propuesta que en cuanto a inmersivas, en esta combinación y en un palacio real, no la conocíamos. A mí el titular de la primera vez no me gusta porque si no me va a decir alguien, oye, en la India se hizo... Digo, bueno, pues no sé si es la primera vez, pero desde luego muy pocas, ¿no? Yo no conocía ninguna. Ahora lo abrimos en Valencia, así que si alguien la ha visto en Madrid y quiere volver a verla, en Valencia llevamos otras esquemas. Aquí hay un pequeño vídeo que antes de que lo pongas, por favor, solo decir que es muy promocional y lo que hemos vendido, Entonces, bueno, que tiene ese tono, pero que explica también bien las cosas. Por favor. La experiencia de realidad virtual dentro de la exposición Sorolla a través de la luz es un punto de vista muy nuevo y supone una visión poética sobre su vida y su obra. Vale, pues aquí tengo alguna imagen por explicar un poquito y ya liquidamos, porque yo creo que ahora hay mucha otra cosa de que charlemos, pero
Simplemente, estas son una serie de imágenes que son capturas de la parte de realidad virtual. Como todos los que conozcáis bien la realidad virtual, sabéis que es muy difícil capturar y sentir lo mismo cuando estás con la gafa que cuando coges el screen capture, porque, en fin, son otras experiencias, pero, por explicar, hemos hecho un viaje en el tiempo de Sorolla. Entonces, vamos hacia atrás en el tiempo a través de unos túneles, que habéis visto algunos, que tienen un homenaje a una artista que se llama Jenny Holzer, que es una artista que, si habéis visto estos utilitarios LED del MoMA, ella trabaja con lenguaje publicitario para introducir como si fuera un caballo de Troya otro tipo de conceptos con el formato publicitario. Pues hay guiños a arte contemporáneo, aunque hablemos de Sorolla. Esto sucede en los túneles. Luego, por otro lado, este es el estudio que lo hemos reconstruido fielmente a tal cual estaba en el año 1909. Hay una serie también de dinámicas de lo que es cálculos de ejercicios de tela, que son bastante costosos a nivel programación. Y en el centro de la alfombra de una de las partes de la experiencia también hay otro homenaje a un artista de arte contemporáneo que se llama Faid Al-Ahmed y que trabaja con la deconstrucción de alfombras persas y las convierte en algo líquido. Este elemento, por dar este detalle y ya finalizo, no es un baladí porque se pensó para una serie de objetivos. Por ejemplo, el espacio es una especie de rectángulo y la persona, al acceder a él, a través de sus gafas, está obteniendo una serie de inputs. Todo el borde lo teníamos delimitado a través de unas catenarias virtuales, con lo cual tú sientes una protección. En el centro, sin embargo, creamos con esta idea de homenajear a este artista una implosión. Esa implosión generaba muchas cosas. Primero, te provoca un vértigo. Segundo, te provoca un nuevo punto de vista porque la alfombra, que es flotante, sobrepasa elementos que tú puedes observar desde ese nuevo punto de vista tipo claraboya. Tercero, los elementos que estaban debajo podían aparecer dentro de tu espacio y invadirte. Y esto también te ofrece un nuevo diálogo, ¿no? Y, por último, te favorecía una circulación, o sea, hacía que el circuito tuviera sentido circular, ¿no? Y todo esto, al final, favorece una cosa que es lo que siempre hay que preservar y proteger, que es lo que siente la persona, ¿no? ¿Qué siente esa persona? ¿A qué emociones estás apelando? A pesar de que todo es ensayo y error, que nunca, no hay nada garantizado, pero uno busca e intenta desde todos los ángulos que esa persona se transforme un poquito y sienta algo, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas decisiones son, digamos, muy pensadas. Y, bueno, hay una serie de deconstrucciones también de elementos de Sorolla, de lo que es su imaginario y sus objetos diarios, cotidianos, que están hechas, planteadas de una manera progresiva. Es decir, que tú vas asumiendo también dónde están los espacios a partir de esos objetos primero descontextualizados que van adquiriendo su lugar final. Y nada más. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente a las preguntas del público porque vamos un poquito pillados de tiempo, así que, por favor, sentíos libres de preguntar. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo clarísimo? Pues nada, finalizamos. Muchísimas gracias por participar, ha sido sumamente interesante. Gracias al clúster por organizar las jornadas y también gracias a todo el equipo técnico que está haciendo posible que gente del audiovisual esté aquí hablando del audiovisual, ¿no? Así que muchas gracias.